La mejor estrategia de la historia es algo tan simple como esto. Paso número 1. Identificar una toma de liquidez, tal cual como lo tenemos en esta zona, porque esto es lo que va a dar inicio a un nuevo movimiento, que es lo que queremos capturar, el inicio de un nuevo movimiento fuerte. Paso número 2. Esperar el gatillo de reacción, y nada mejor para ello que un imbalance, o lo que nosotros conocemos como Fibonacci. Entonces esperamos la toma de liquidez en esta zona de acá, y luego de eso identificaremos el primer imbalance que se produzca casualmente en la zona de la liquidez. Y en tercer lugar vamos a colocar nuestra entrada en el vacío, pero con un stop loss no liquidable, es decir, algo como lo que estamos viendo acá. Y nos iremos con una relación riesgo-beneficio que vaya como mínimo hasta el siguiente punto de liquidez, alcanzando un promedio de RR de 3. Y esto se vería así. Esto lo puedes hacer todos los días, pero para que funcione tienes que aplicar ciertas cositas muy importantes y tener en cuenta un par de elementos clave que hará que funcionen 10 de 10. Y aquí te los voy a explicar paso por paso. Esta estrategia fue desarrollada por Michael J. Huddleston, el creador de todos los conceptos de ICT, de Smart Money, y promete que con ella puedes dejar el trabajo en 90 días, trabajando menos de una hora de tu tiempo por día. Ahora bien, ¿es eso cierto? Veamos los resultados que hemos obtenido en los últimos trades. Estos han sido los resultados que hemos realizado en nuestras sesiones en los últimos 90 días. Y aquí las capturas de todas las operaciones que hemos realizado, que se comparten con lo que les estoy mostrando en pantalla. Y como ven, todas ellas se ejecutan rápidamente, la mayoría en cuestión de tan solamente minutos, para un total de 16 operaciones ganadoras y solamente 6 perdedoras, lo que nos da un win rate de aproximadamente 70%. Ahora bien, ¿es esto suficiente para renunciar? Para dar el veredicto debemos analizar los 7 escenarios diferentes en los que puedes aplicar esta estrategia, porque es que es una locura. Así que comencemos. Hablemos sobre el pre-setup de esta estrategia, que es algo que debes tener muy en cuenta y es totalmente obligatorio para que funcione. Lo primero y lo más importante es que vamos a operar en la Silver Bullet. La Silver Bullet es el horario de mayor expansión del mercado y en el que existe mayor liquidez y toma de liquidez. ¿Por qué razón? Porque se fusiona el cierre de la sesión de Londres con la apertura de la sesión de Nueva York, y esto está comprendido entre las 10 de la mañana y las 11 de la mañana, y eso es en el horario en el que vamos a operar. Asimismo, esta estrategia solamente funciona en pares correlacionados con el dólar, es decir, euro dólar, libra dólar, oro, Nasdaq, SP500 y cualquier otro par que se mida o se compare contra el dólar. Respecto a las entradas, vamos a utilizar única y exclusivamente la temporalidad de 1 minuto para operar. Esto porque es donde vamos a encontrar mayor información, mejores gatillos, más puntos de liquidez para tomar entradas de alta reacción. Asimismo, todas las entradas las vamos a tomar antes de las 10:35 de la mañana para que dé tiempo de que se ejecute el trade antes de que culmine las 11. Debemos comprender los siguientes conceptos. En primer lugar, lo que es sell side liquidity, buy side liquidity, es decir, liquidez de compra y liquidez de venta, la que tienes en los extremos. ¿Qué es esto? Veamos. Cuando tú estás dentro de un gráfico de trading visualizando cualquier activo, tú tienes que identificar una zona de liquidez en la parte superior, que sería la buy side liquidity, y la liquidez en la zona contraria, que sería la sell side liquidity, es decir, donde culmina la liquidez de compra y la liquidez de venta. Prácticamente es tener un máximo y un mínimo importante en el momento en el que tú vas a operar. Esto te dará puntos referenciales para saber la dirección del precio y colocar tus órdenes. Lo siguiente que debes comprender y saber utilizar son los imbalances, y estos imbalances no son otra cosa que vacíos temporales que se producen en 3 velas consecutivas cuando las mechas no se tocan entre sí, como estas que estás viendo acá. E igualmente ocurre con este caso de acá, 3 velas consecutivas cuyas mechas dejan un vacío. También vas a necesitar un market structure shift, lo que traducido significa cambio de estructura de mercado, y eso, traduciéndolo acá al gráfico, es cuando tú tienes un movimiento principal, por ejemplo bajista, en el que claramente tienes movimientos cada vez más bajos y mínimos más bajos, y luego el precio te rompe la estructura en la dirección contraria, dando paso a un nuevo movimiento en esa dirección, que es hacia donde nosotros queremos apuntar. Lo mismo ocurre con un ejemplo alcista. Vienes de una estructura alcista y luego tienes un cambio de estructura que te va a la dirección contraria. Y obviamente aquí vas a aprender cómo aplicar todo esto a la estrategia y cómo usar cada uno de estos elementos en los escenarios correspondientes. Y voy a comenzar facilitándote mucho las cosas, porque para que esto sea más simple para ti, debes usar estas dos herramientas. Estando ubicado en TradingView, vas a venirte a la sección de indicadores y vas a escribir
escribir acá lo siguiente, FBG, y seleccionarás el primero que dice New Feb Sum. Esto lo que hará es marcarte los imbalances en los lugares correspondientes para que tú no tengas que buscarlos a mano. Es una ayuda visual muy práctica que te ayudará a mejorar muchos tus trades. Y para no enredarnos con el horario, nuevamente vamos a venirnos a indicadores y vas a escribir Time Sum y seleccionarás el primero, el del autor Maga3. Luego esto, aquí te vas a venir a la ruedita de configuración y le colocarás el horario de las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana, y él te lo va a marcar en una franjita de color para que de esa forma tú puedas identificar el horario correctamente. ¿Ves? Ojo, esto siempre en UTC-4, que es el horario de Nueva York. Es importante que coloques ese horario en tu TradingView. Comenzamos con el escenario número 1, y esto es tan evidente como el ejemplo que te puse al principio. Necesitamos una toma de liquidez más un Fur Valley Gap, pero ¿cómo hacerlo correctamente? Veamos. Bien, esta es la franja horaria que nosotros tenemos para operar las 10 de la mañana, y lo que te voy a recomendar es que siempre empieces a operar unos 10 a 15 minutos antes, para que de esa forma tengas una mejor visualización del mercado y, como ocurre en muchas ocasiones, puedas identificar las entradas antes de que ocurran. Bien, recuerda que el primer requisito para poder operar es tener Buy Side Liquidity y Sell Side Liquidity. En este caso nos encontramos con ambas. Tenemos liquidez en la parte superior del gráfico y tenemos liquidez en la parte inferior del gráfico. Ojo, no tienen que ser los puntos más altos necesariamente, solo que haya generado un movimiento con una buena expansión, como es este caso de acá. Así que el siguiente paso consiste en esperar la toma de liquidez. ¿De dónde? De cualquiera de los dos puntos. Vamos a esperar a ver qué hace el precio. Aquí estamos un poco antes de las 10. Lo importante es que la operación la realices desde las 10 en adelante. No importa que el resto de condiciones se cumpla un poco antes. Así que seguimos avanzando y fíjate que el precio en este punto toma esta zona de liquidez. Al tomar esta zona de liquidez, lo que nos encontramos es con el escenario en el que el precio va a tender a buscar la liquidez en la dirección contraria y nosotros queremos aprovechar ese movimiento. Así que esperaremos nuestro gatillo de confirmación, que será en este caso el Fur Valley Gap. En este caso el primer Fur Valley Gap lo encontramos por acá, en este punto, ¿lo ves? Así que vamos a colocar una orden límite en ese punto que está acá y colocaremos el stop loss por encima de una zona no liquidable, que sería el último order block, el último máximo, ya que si ya ha liquidado esta zona de aquí, es poco probable que lo vaya a buscar antes de liquidar la zona de abajo. Así que nos vamos a ir con una relación riesgo-beneficio de 1 a 2. Vamos a esperar a ver qué hace el precio. El precio avanza, no estamos dentro de la aprobación todavía hasta este punto de acá. Fíjense que el precio llega a la orden y se ejecuta, y en cuestión de unos 6 minutos tienes la operación lista y ganadora. Y para hacer operaciones de compra es exactamente lo mismo, pero al revés. Aún así, vamos a ver ahora un ejemplo con el escenario número 2. Y para esto vamos a necesitar lo mismo, una toma de liquidez con un Fur Valley Gap, pero añadiremos algo en el medio. Y es que entre la toma de liquidez y el Fur Valley Gap debemos encontrar un Market Structure Shift. ¿Qué es esto? Veamos. Ok, veamos este ejemplo. Son las 9:55 de la mañana e identificamos que el precio ha tomado la liquidez de este punto anterior, correcto. Ahora bien, una vez que ocurre eso, nosotros debemos identificar un Market Structure Shift. Y la estructura está en el último punto que genera el nuevo máximo o el nuevo mínimo. En este caso la estructura está por acá, ¿la ven? Porque este es el máximo que genera este mínimo que estamos viendo acá, que es el mínimo que toma la liquidez. Ojo, la estructura es el cuerpo de la vela, no la mecha, así que esperamos a que el precio, fíjense que bueno, vuelve a tomar liquidez en este punto, así que esperamos que el precio rompa la estructura hacia arriba en esta zona de aquí. Correcto. Recuerden que si toma liquidez de abajo, nosotros vamos a buscar una operación alcista, y si toma liquidez de arriba, vamos a buscar operación bajista. Así que esperamos, fíjense que aquí exactamente se cumple eso. Toma esta liquidez y luego nosotros vamos a esperar a que se produzca un Fur Valley Gap. En este caso tenemos este muy buen imbalance. Así que en ese punto de allí vamos a colocar una orden límite y colocaremos el stop loss por debajo de la estructura, que es una zona no liquidable. Y nuevamente con una relación riesgo-beneficio de 1 a 2. Así que esperemos a ver si el precio llega a ese punto. Allí estarías dentro de la operación y veamos cómo se desarrolla. Se tarda un poco, pero se cumple. Y pasemos al tercer escenario, que es básicamente lo mismo pero mejorado. ¿Cómo? Porque vamos a tener en cuenta el bias.
¿Qué es el bias? Es la dirección del precio. Así que no te vas a fijar tan solamente en que ocurra un Furballig, en que ocurra una toma de liquidez, sino que vas a tener en cuenta lo que está ocurriendo a nivel global. Y para eso debes entender lo que es la liquidez absoluta, lo que es la liquidez relativa y cómo funciona. Veamos. Estamos nuevamente en este punto de acá y nosotros debemos determinar en primer lugar la dirección del precio, el bias. ¿Cómo lo hacemos? Pues mirando lo que tenemos en este punto de acá. Si nos centramos en lo que ha ocurrido anteriormente, notamos que el precio ha tomado una liquidez importante de acá arriba, ha tomado 1, 2 y 3 zonas de liquidez, que son exactamente estas que están acá, mientras que por debajo ha tomado solamente estas dos de acá. Así que nosotros podemos entender que va a ir hacia abajo a buscar la liquidez faltante. Así que solamente buscaremos operaciones de venta en este día. Así que nos situamos como siempre unos 5 a 10 minutos antes e identificamos el punto de liquidez más cercano que tengamos. En este caso es este o este, cualquiera de los dos nos sirve. Y esperaremos única y exclusivamente un movimiento de toma de liquidez superior de buy side liquidity para ir hacia abajo. En este caso ocurre acá, allí ya se activa nuestra dirección bajista. Por consiguiente esperaremos un marker structure shift, el cual se produce en este punto, ¿ven? Porque este es el mínimo que genera este máximo y esta vela rompe la estructura. Así que ahora solamente necesitamos esperar que el precio nos produzca un Furballig Gap. Y en este caso encontramos uno acá, porque fíjate que entre estas tres velas hay un vacío en este punto. Así que allí nosotros vamos a colocar nuestra entrada y el stop loss irá por encima de un punto no liquidable. Y nos iremos con una relación riesgo-beneficio de 1 a 2. Ahí estamos dentro de la operación y en unos 10 minutos tenemos una operación ganadora. Ya tienes a mano 3 de los 7 escenarios que te permitirán, según Michael Huddleston, dejar tu trabajo, pero realmente lo puedes hacer. Para que puedas estar más cerca de ese objetivo, es muy importante que mejoremos estas entradas, ya que están siendo bastante básicas, funcionan muy bien, pero se puede hacer mucho mejor. Y para ello vamos a necesitar 3 cosas: el PDA, el DOL y el stop loss no liquidable. Pero antes quiero invitarte a unirte a nuestra formación privada, donde llevamos esta estrategia, este sistema de trading a otro nivel. Ya has aprendido 3 escenarios, en nuestra formación vas a aprender los 4 escenarios más avanzados para operar de forma detallada, paso por paso, y que te permitirá obtener resultados como estos. Estas son las últimas operaciones que hemos realizado en los últimos meses y de verdad que es una locura. Y este mismo sistema lo estamos implementando en un torneo en el que mi persona va en segundo lugar entre más de 100 competidores, y en el top 10 encontramos 7 personas que conocen esta estrategia y están siendo mejores que todos. ¿Necesitas esta formación? Obviamente no, porque con esta estrategia gratuita que te estoy mostrando tienes suficiente, pero si deseas ir un paso más allá, si deseas apoyar el canal, porque este sistema me llevó muchos años poder perfeccionarlo y adaptarlo a mi forma de operar, puedes acceder a nuestra formación para pasar de un win rate de 50%, que está más que bien, a un win rate de 70%. Además tendremos un descuento del 30% durante este fin de semana, así que no dejes de aprovecharlo. Pero lo que nos interesa aquí es mejorar lo que ya tenemos para ser unos pros. Así que veamos en primer lugar cómo mejorar este sistema con el PDA. ¿Qué es el PDA? Son las siglas de Premium Discount Array. Y consiste en buscar un punto que sea premium, un punto que sea de descuento, y esto es aplicable tanto el Furballig Gap como el Market Structure Shift e incluso una función de ambos. Veamos, el Premium Discount Array lo vamos a identificar con esta cosita que se llama acá retroceso de Fibonacci, y la zona de descuento no es otra cosa que el 60 al 50% del movimiento. Ustedes saben que el precio se mueve en impulsos y retrocesos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos identificar acá? Cada vez que tú veas un Furballig Gap o un cambio de estructura que genere un movimiento, la zona del 50% va a ser tu zona de PDA. Fíjense que este movimiento que inicia en este punto de acá y finaliza en esta zona de acá nos deja algunas cositas muy interesantes. Por ejemplo, este Furballig Gap que está acá está por encima del 60%, así que es una excelente zona de reacción. Y esta velita que está acá, fíjense a dónde llega, coincide exactamente en este punto. Y ahí, ¡pum!, explota hacia abajo. Asimismo, este movimiento genera un Market Structure Shift en este punto de acá, porque este es el mínimo que genera este máximo. Por consiguiente, cuando se toma este punto de liquidez relativa, ¿hacia dónde retrocede el precio? Hasta el 60 o 50% del Fibonacci.
Y allí tú pues puedes confirmar tu operación y tomarla ya sea directamente aquí, un poquito antes, no pasa nada por eso, o esperar ya el movimiento que te mencionamos, pero estás confirmando aún más la operación para tener mejores resultados. Pero hablando de mejores resultados, ahora vamos a potenciar y exprimir lo que tú puedes ganar con este sistema. Y para eso vamos a utilizar el DOL. ¿Qué es el DOL? Son las siglas de Drawn of Liquidity. Y esto te permitirá extender tus operaciones a una relación riesgo-beneficio mayor de 1 a 2. Y para eso existen dos formas de hacerlo. La primera es buscar la liquidez en la temporalidad de 1 hora en la vela anterior. Y lo siguiente es buscar la liquidez de las sesiones anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Veamos. El primer método es situarnos en la temporalidad de 1 hora y nosotros pues vamos a identificar la vela en la que nosotros estamos, ¿no? En este caso sería esta, la vela de las 10 de la mañana. Así que lo mínimo que podría buscar el precio es el siguiente punto de liquidez o el mínimo más reciente en una velita de aquí, que sería esta mechita que está acá. Entonces tú en la temporalidad de 1 minuto, tú ves eso y esta operación que tuvieses metido por aquí, con el stop loss no liquidable por aquí, ya hablaremos de eso, en vez de haber tenido un 1 a 2, hubiese tenido un 2.5, que no es mucho más, pero sí es bastante. A lo que tú sumes varias operaciones vas a ver que te genera bastante más. Ahora bien, otra cosa interesante que tú puedes hacer es buscar las zonas de liquidez o puntos más altos y más bajos de sesiones anteriores. Nosotros estamos operando en Nueva York, pero si te fijas un poco más atrás te vas a encontrar con este punto de liquidez, que es la liquidez del día anterior en la sesión de Londres. Así que tú marcas esta zona de liquidez y perfectamente la puedes extender, y esto te daría una relación riesgo-beneficio ahora de 1 a 3. Igualmente podemos identificar este punto de acá. Fíjense que nos encontramos con el escenario de que toma liquidez de arriba, por lo tanto esperaremos un movimiento hacia abajo, el cual inicia aquí en este punto porque es donde comienza el cambio de estructura con un Fur Valley. Una operación sencilla sería un 1 a 2 por acá, que vemos que se cumple en cuestión de unos 20 minutos, pero luego nosotros vemos en el gráfico de 1 hora la liquidez que hay en la vela anterior. Por ejemplo, es esta que está acá. Cuando el precio, como es en este caso, toma la liquidez de arriba, él va a ir a buscar la liquidez de abajo. Y aparte de eso, también tienes la liquidez que tienes en este punto de acá de la sesión de Londres. Así que veamos cómo ocurre esto. Fíjense, allí obtienes una operación de 1 a 5. Y claro, aquí ya debemos dejar de ser ambiciosos porque aquí el mercado ya entra en la zona en la que no recomendamos operar. Pero si te pones exquisito, tú puedes extenderlo hasta este otro punto de liquidez. Y fíjate que aunque se tarda aproximadamente unas 3 horas, allí tienes una operación extremadamente profitable. Por supuesto, no es lo ideal hacer estas operaciones tan extensas porque en la mayoría de los casos no se te van a cumplir. Pero cuando tú identifiques puntos de liquidez importantes, sí puedes extender las operaciones hasta un 1 a 3, hasta un 1 a 4, dependiendo del contexto del mercado. Pero lo que define el riesgo-beneficio es el stop loss, porque cuanto menos stop loss tengas, mayores probabilidades tendrás de tener una relación riesgo-beneficio alta. Y para eso emplearemos el stop loss no liquidable. ¿Qué es el stop loss no liquidable? Es aquel punto en el que el precio no puede traspasar esa zona porque de lo contrario se va a dar la vuelta y tu operación sería pues sencillamente no se dio y ya. A diferencia de un stop loss normal, en el stop loss normal pues existe la posibilidad de que te lo toque. Mientras que en el stop loss no liquidable la posibilidad es mínima y solamente hay un punto muy específico en el que el precio puede llegar y reaccionar. ¿Esto qué significa? Veamos. En esta operación que hemos realizado acá no tenemos un stop loss no liquidable porque el precio bien pudo haber venido a esta zona de acá ya que no hay liquidez de referencia. No obstante, vamos a verlo con otro ejemplo que sí está interesante. Fíjense este escenario de acá. Antes de nuestro horario de operativa, el precio toma esta liquidez, rompe esta estructura de acá y te deja un full value gap en esta zona. Entonces fíjense que generalmente nosotros entraríamos aproximadamente por aquí porque esto coincide con nuestro PG Array, el 60%. Pero ¿dónde vamos a colocar el stop loss? Nos han enseñado muchas veces de que el stop loss va por debajo del mínimo más reciente y esto está muy bien porque te protege mucho, sobre todo si no comprendes al máximo lo que es la liquidez. No obstante, si tú analizas esto, vas a encontrarte que esto es una toma de liquidez y luego de la toma de liquidez tienes un cambio de estructura, dejándote este order block chiquitito de acá. Entonces,
el stop loss va a ir por allí, debajo del order block, porque es el punto máximo hacia donde el precio puede retroceder para reaccionar, porque es el último punto de liquidez válido. Y así tú puedes obtener una relación riesgo-beneficio de 1 a 2 más rápidamente, porque si hubieras puesto el stop loss por acá, fíjate que en el mismo punto apenas tienes un 1.6, pero si colocas el stop loss debajo de la zona no liquidable, en la misma zona tienes el 1 a 2 y esto te va a permitir extender tus operaciones. Llegados a este punto podemos responder la pregunta más importante de este video, y es que ¿realmente sirve esto para vivir del trading, para renunciar a tu trabajo en 90 días? La respuesta es depende. Depende de tu poder adquisitivo, depende de tu capital, depende de tu madurez y bueno, la experiencia que tengas para manejar y controlar tus emociones. Pero técnicamente y a nivel estadístico sí es posible, siempre y cuando tengas el capital suficiente. Ahora, ¿de cuánto estamos hablando? Eso nuevamente depende de ti, porque no es lo mismo vivir en Estados Unidos que vivir en España, que vivir en Perú, que vivir en Venezuela. Cada país tiene sus requerimientos económicos. Lo que sí es cierto es que cuanto más capital tengas, mayores posibilidades tendrás de vivir del trading. Y para eso existe algo muy importante. Hace unos minutos te mostré por encima lo que es la plataforma de TEF. No es otra cosa que una empresa de fondeo en la que tú pagas un examen y al aprobarlo ellos te otorgan grandes capitales. Desde $5,000, que sería el más económico que te recomendaría. El primero no, porque no vas a generar nada con eso. Hasta cuentas de $100,000 y hasta $200,000. La más vendida de todas es la cuenta de $100,000, en la que tú pagas $500 y al aprobar el examen vas a tener $100,000 para operar. Esto es una locura. Pero por supuesto puedes empezar por una versión un poco más accesible para que te vayas familiarizando, o si no, le entras con todo. Y si quieres ahorrarte el examen, tienes la zona de financiación directa, en la que tú pagas un precio un poco más elevado, pero también obtienes un producto de mayor valor. Por ejemplo, el paquete intro, tú pagas $445 y te dan directamente $12,500 para operar. Y las reglas para operar son sencillas, simplemente tú cumples con las reglas de el dinero que no puedes perder, que siguiendo esta estrategia que te he mostrado, pues es muy fácil de conseguir. ¿Por qué esta estrategia de la Silver Bullet, o como yo le he bautizado a mi versión Attack on Bullet, es la mejor? Porque es fácil, rápida, te permite trabajar de manera consistente y repetitiva todos los días, que es el secreto de la consistencia, hacer todo exactamente igual siempre. No vas a pasar horas en la pantalla, podrás dedicar tu vida a otra cosa que no sea el trading. No vas a llenar el gráfico de indicadores, es una estrategia hecha para evolucionar tu trading por completo. No obstante, ¿qué ocurre si no puedes aplicar esta estrategia? Porque trabajas en la mañana, trabajas a eso de las 10 y no estás en casa para poder operar. En el próximo video vamos a ver la solución con una estrategia para la noche. Suscríbete y nos vemos.